Sin decir una palabra, la humanidad se marcha. La galaxia lo lamenta. Reina alienígena, la alarma resonó en cada nave de la flota humana al mismo tiempo. No era una alarma de combate. Era la señal de retirada total. El capitán Daniel Ortiz no parpadeó cuando la recibió. La leyó 2 veces, apretó los dientes y luego giró hacia su segundo al mando. Ejecuten el protocolo silencio, ahora. Nadie en el puente de mando preguntó por qué. Todos lo sabían. Llevaban 3 años sabiéndolo. La nave almirante Tierra sin fin comenzó a moverse en silencio, sin transmisiones, sin respuesta a los canales abiertos del Consejo Galáctico. Detrás de ella, como sombras que se disuelven en la noche, 120 naves de guerra humanas iniciaron su marcha coordinada hacia el borde del espacio conocido. No hubo explosiones, no hubo discursos, no hubo advertencias, solo el vacío, y luego nada donde antes había humanidad. 3 horas antes, en la estación orbital del Consejo, la representante humana Laura Vázquez había estado sentada frente a la mesa más antigua de la diplomacia galáctica. Era una mesa de piedra viva, extraída de la luna madre de los Bellari, tallada por manos que no eran humanas y pulida por siglos de decisiones que nunca favorecieron a los más débiles. Laura conocía esa mesa. La odiaba con cada fibra de su ser. Frente a ella, la reina alienígena Saratnet de los Belhari observaba a la humana con sus 6 ojos dorados entrecerrados. Era una criatura imponente, casi 3 metros de altura, con una piel que cambiaba de color según su estado emocional. En ese momento, su piel brillaba en un tono violeta profundo. Satisfacción, poder, certeza de victoria. La humanidad aceptará los nuevos términos del tratado, dijo Saranet, su voz traducida por el sistema de comunicación universal en un español perfecto y frío. Reducirán su flota al 30%, cederán los sistemas solares de frontera y pagarán tributo anual en materiales de construcción durante los próximos 100 años. Laura no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de agua. Dejó el vaso sobre la mesa con una calma que resultaba casi perturbadora. ¿Y si no aceptamos?, preguntó finalmente. Saranet extendió sus brazos superiores en el gesto Bellari de inevitabilidad. Entonces el Consejo impondrá sanciones. Bloqueo comercial completo. Ninguna civilización del brazo exterior les venderá combustible, tecnología ni alimentos. La humanidad morirá lentamente, como una llama sin aire. La sala del Consejo estaba llena. Representantes de 42 civilizaciones observaban, algunos con curiosidad, otros con indiferencia, varios con una alegría apenas disimulada. Los humanos siempre habían sido demasiado independientes, demasiado ruidosos, demasiado imposibles de controlar. Verlos humillados era un espectáculo que muchos habían esperado. Laura Vázquez cerró su carpeta de documentos. Se puso de pie. Miró a Saranet directamente a sus 6 ojos. «Entendido», dijo, y salió de la sala. No firmó nada. No protestó. No lloró. No amenazó. Simplemente salió. Y nadie entendió en ese momento lo que esas 2 palabras y esa salida silenciosa realmente significaban. En la Tierra, el presidente Calvin Harris había estado esperando el resultado de la reunión, cuando recibió el mensaje codificado de Laura, que consistía en una sola palabra: ejecutar. Se levantó de su escritorio, se ajustó la corbata y llamó a su secretaria. Cancele todas mis reuniones de los próximos 6 meses. Voy a estar ocupado. El plan llevaba el nombre de Operación Génesis Inverso. Había sido diseñado en secreto durante 4 años por los mejores ingenieros, estrategas y científicos de la humanidad.
Su premisa era simple y al mismo tiempo la decisión más audaz que nuestra especie había tomado desde que salió de su sistema solar. La humanidad se iba, no a otra parte del espacio conocido, no a un sistema cercano. Se iba de verdad, más allá del brazo exterior, más allá del mapa del Consejo, hacia las regiones que ninguna civilización había explorado porque ninguna tenía la tecnología de propulsión para hacerlo, excepto los humanos. Durante décadas, mientras el Consejo los subestimaba, mientras los tratados los encadenaban, mientras las civilizaciones más antiguas reían de sus métodos poco elegantes y su historia llena de conflictos, los ingenieros humanos habían desarrollado en silencio un motor de curvatura de quinta generación. No era conocido por ningún miembro del Consejo. No había sido compartido. No había sido vendido. Había sido guardado con el cuidado de quien sabe exactamente cuándo lo va a necesitar. Ese momento había llegado. La teniente coronel Alice Morgan, jefa de ingeniería de la nave Tierra Sin Fin, supervisaba los últimos diagnósticos del motor con una expresión de concentración absoluta. Tenía 38 años, ojeras permanentes y una taza de café que nunca estaba vacía. Llevaba 18 meses sin ver a su hijo. Lo vería pronto. Y o en el Nuevo Mundo, en el lugar que ya tenía nombre, aunque nadie lo hubiera pisado todavía. Todos los sistemas al 100%, informó su equipo. Perfecto, dijo Alice, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Mientras tanto, en los sistemas de frontera que el Consejo reclamaba, algo extraño estaba ocurriendo. Las colonias humanas estaban vacías. No destruidas, no abandonadas con señales de caos, simplemente vacías. Como si sus habitantes hubieran decidido, de manera perfectamente ordenada y sin dejar rastro de urgencia, simplemente irse. Los edificios estaban limpios. Los sistemas de soporte apagados de manera correcta. Incluso las plantas de las ventanas habían sido llevadas. La primera en notarlo fue la embajadora Kelry de los Tarun, una civilización insectoide aliada del Consejo. Envió un mensaje urgente a la estación orbital. Los asentamientos humanos en el sector 7 están desiertos. Solicito instrucciones. El Consejo no supo qué responder, porque no entendía qué estaba viendo. Daniel Ortiz escuchó la interceptación del mensaje Tarun desde el puente de su nave y soltó una carcajada breve y genuina. Ya lo están notando, dijo. Su oficial de comunicaciones, un joven llamado Sam Cole, levantó la vista de su consola. Capitán, tenemos señal del Consejo. Nos están llamando en todos los canales. ¿Cuántas naves nuestras siguen en territorio conocido? Sam revisó. 3 todavía completando la evacuación del sector 12. Estiman 40 minutos. Entonces, en 41 minutos respondemos. Ni un segundo antes. Sam asintió y volvió a su trabajo. Nadie en el puente discutió la orden. Nadie pidió explicaciones. Porque todos, cada uno de los 130.000 humanos que en ese momento atravesaban el borde del mapa conocido, entendían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban diciéndole adiós a una galaxia que nunca los había tratado como iguales. Y no lo estaban diciendo en voz alta. Lo estaban demostrando. En la estación orbital del Consejo, el caos era silencioso pero absolutamente real. La representante Bellari, consejera primera Vorleth, y miraba los datos en su pantalla con una expresión que en su especie equivalía a la confusión total. Los sensores no mentían, pero su cerebro se negaba a procesar la información correctamente. En las últimas 6 horas, la presencia humana en el espacio conocido había pasado de ser la 4ª fuerza militar más grande de la galaxia a ser prácticamente inexistente. No había rastro de combate. No había señales de socorro.
No había rutas de escape registradas. Simplemente, la humanidad había dejado de estar donde siempre había estado. Vorlet llamó a la reina Saranet de manera urgente. Era inusual. Los Velari no mostraban urgencia. Era considerado una señal de debilidad. Pero Vorlet había descartado el protocolo porque lo que estaba ocurriendo no tenía protocolo aplicable. Saranet llegó a la sala de análisis con su paso largo y deliberado. La piel en un tono azul frío. Señal de concentración elevada. Miró los datos. Los leyó 2 veces. Luego se giró hacia Vorlet. ¿Dónde están? No lo sabemos, mi reina. ¿Los sensores de largo alcance? No los detectan, ni en el brazo exterior, ni en los sistemas de frontera, ni en ningún punto registrado del mapa galáctico. Saranet guardó silencio. Su piel comenzó a oscilar entre el azul y un tono naranja que en su especie solo aparecía en momentos de amenaza no identificada. «Busquen sus colonias», ordenó finalmente. Los reportes llegaron en los minutos siguientes. Colonia por colonia, sistema por sistema. Todos vacíos, todos perfectamente ordenados. Todos abandonados con una precisión que resultaba más inquietante que cualquier señal de conflicto. Fue la embajadora Tarun Kelry quien verbalizó lo que todos en la sala estaban pensando, pero nadie quería decir. Se fueron, voluntariamente, todos, al mismo tiempo. La sala quedó en silencio. No era el silencio de la confusión. Era el silencio de quienes acaban de darse cuenta de que cometieron un error cuya magnitud todavía no comprenden del todo. A 42 horas de viaje del borde del mapa conocido, la flota humana avanzaba en formación. 120 naves de guerra. 800 naves de transporte, 200 naves de suministro y manufactura. Y en el centro de la formación, las 2 naves más importantes de la operación. La Tierra sin fin y la Nueva Aurora. Cada una transportando los bancos de datos completos de la civilización humana. Las semillas de 1000 especies vegetales. Embriones criogenizados de fauna terrestre. Y los planos de cada tecnología que la humanidad había desarrollado en los últimos 2 siglos. No era una huida. Era un trasplante. La humanidad no estaba escapando. Estaba replantándose en tierra nueva. La doctora Elena Farrow, jefa de ciencias de la Nueva Aurora, caminaba por los corredores de almacenamiento criogénico con una tableta en la mano y una lista que parecía no tener fin. Tenía 45 años, en el cabello gris que había decidido no teñir desde los 32 y una manera de hablar que hacía que los temas más complejos sonaran completamente razonables. Había sido ella quien había coordinado durante 2 años el traslado científico de la operación, el movimiento de más conocimiento humano que ningún barco había cargado nunca. Compartimento 15. Llamó a su asistente, un joven llamado Carlos Reyes. Confirma temperatura. Menos 190 grados. Estable. Bien, siguiente sección. Carlos la seguía con dificultad, cargando su propia tableta y una expresión de asombro que nunca terminaba de desaparecer. Era su primer viaje en una misión de esta escala. Llevaba 3 semanas sin dormir más de 4 horas. Doctora, ¿usted cree que realmente funcionará? Quiero decir, ¿el nuevo sistema? Elena no se detuvo. ¿Qué parte? Todo. El establecimiento. Construir desde cero en un sistema sin explorar. Elena consideró la pregunta mientras revisaba el siguiente compartimento. Los humanos llevamos haciendo eso desde que salimos de una cueva en África. La única diferencia ahora es que la cueva es más grande. Carlos soltó una carcajada nerviosa. Elena siguió caminando. Mientras tanto, en el puente de la Tierra sin fin, Daniel Ortiz recibió la confirmación que había estado esperando. La última nave humana había cruzado el borde del mapa. El sector 12 estaba oficialmente despejado.
El territorio que el Consejo reclamaba y que ahora exigía como parte del nuevo tratado, estaba, efectivamente, vacío de presencia humana. Porque ya no necesitaban ese territorio. Sam, dijo Daniel, abre el canal general. Quiero hablar con el Consejo. Sam Cole activó la conexión. Canal abierto, capitán. Daniel se puso de pie. No porque el protocolo lo requiriera, sino porque así lo sentía. Consejo Galáctico. Aquí habla el capitán Daniel Ortiz, de la nave Almirante Tierra Sin Fin. Han estado intentando contactarnos durante aproximadamente 43 horas. Disculpen la demora, estábamos ocupados. En la sala de análisis del Consejo, cada representante se inclinó hacia adelante. Saranet no se movió, pero su piel pasó a un tono completamente naranja. Capitán Ortiz, dijo Borlet, que su voz controlada pero con una tensión evidente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está su flota? ¿Dónde está su gente? Fuera de su jurisdicción, respondió Daniel con calma. Lo que encontrarán en los sistemas que reclamaron son instalaciones en perfecto estado, sistemas apagados correctamente y ningún ciudadano humano que proteger, controlar ni amenazar. Son suyos. Felicitaciones. Silencio en el canal. Necesitamos que regresen a la mesa de negociaciones, dijo Borlet. Con respeto, dijo Daniel, y su tono era genuinamente educado. Ya no tenemos nada que negociar con ustedes. Les deseamos lo mejor. Saranet tomó el micrófono. Capitán, si cruzan ese límite, están fuera del alcance de la protección del Consejo. Quedarán solos, sin aliados, sin red comercial, sin soporte. Daniel miró a su tripulación. Sam Cole le devolvió la mirada con una sonrisa tranquila. Alice Morgan, que había subido al puente para escuchar la transmisión, levantó su taza de café a modo de brindis silencioso. Reina Saranet, dijo Daniel. Eso suena exactamente como libertad. Gracias por la aclaración. Y cerró el canal. El puente estalló en aplausos. No había un nombre claro para ese color en la escala emocional Bellari, porque nunca había sido necesario nombrarlo. Era el color de alguien que acaba de entender que lo que creía que era una victoria era, en realidad, el principio de algo que todavía no podía calcular. ¿Cuánto tiempo llevaban planificando esto?, preguntó en voz baja. Nadie respondió porque nadie lo sabía. Esa era la parte que más inquietaba. No el hecho de que se hubieran ido, sino la disciplina con la que lo habían hecho. Sin filtraciones, sin desertores, sin voces disidentes que hubieran llegado al Consejo. 130,000 personas habían ejecutado el plan más ambicioso de su historia con la misma precisión silenciosa que un reloj. El representante de los Yurathi, una civilización conocida por su obsesión con el análisis estratégico, y se acercó a Saranet con precaución. Mi reina, con su permiso. Llevamos años estudiando a los humanos. Hay algo que siempre nos inquietó de ellos, pero que nunca supimos nombrar correctamente. Dígalo. Cuando los humanos deciden algo de verdad, no lo anuncian, no debaten, no amenazan. Simplemente lo hacen. Siempre nos pareció una debilidad, una falta de sofisticación. Ahora empiezo a pensar que estábamos equivocados. Saranet lo miró durante un largo momento. ¿Qué tecnología usaron para desaparecer del mapa? Nuestros sensores de largo alcance no detectan nada, ni siquiera rastros de propulsión estándar. El representante Yurathi negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que no entendemos. No conocemos esa tecnología. Nunca la compartieron. Y nunca nos dimos cuenta de que no la conocíamos porque nunca preguntamos. Esa última frase cayó en la sala como una piedra en agua quieta. Nunca preguntamos, porque asumían que sabían todo lo relevante sobre los humanos.
porque los habían clasificado, catalogado y etiquetado como una civilización joven, impulsiva y de capacidad media. Porque nunca habían considerado seriamente que debajo de esa superficie ruidosa y conflictiva pudiera haber algo que ningún miembro del Consejo poseía: paciencia estratégica de largo plazo. Y en ese momento, mientras la flota humana se internaba en regiones que ningún mapa galáctico había tocado, el Consejo comenzó a hacerse la pregunta que debería haberse hecho años atrás. ¿Qué más no sabemos de ellos? La región que los astrocartógrafos humanos habían designado como zona Génesis estaba a 57 días de viaje a velocidad de curvatura de quinta generación. Una distancia que habría tomado cualquier nave del Consejo más de 200 años en recorrer con su tecnología estándar. Era, en todos los sentidos prácticos, inaccesible para ellos. Era exactamente así como los ingenieros humanos lo habían diseñado. La nave Tierra sin fin llevaba 14 días de viaje, cuando los primeros datos del sistema de destino comenzaron a llegar con claridad suficiente para el análisis. La doctora Elena Farrow dirigió el trabajo desde la sala de datos de la Nueva Aurora, coordinada en tiempo real con el equipo científico de la Tierra sin fin, mediante enlace encriptado. Confirmamos estrella de tipo G2, informó el astrofísico Kevin Ross, 26 años, el más joven del equipo principal y también el más rápido leyendo espectrogramas. Luminosidad dentro del rango óptimo. Zona habitable confirmada en 3 planetas. Elena miró la pantalla. ¿Atmósfera en alguno? El segundo planeta. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Proporciones. Doctora, las proporciones son casi idénticas a las de la Tierra original. La sala quedó en silencio. No era el silencio de la confusión. Era el silencio de la gente que acaba de escuchar algo que esperaba, pero que, al escucharlo de verdad, todavía les resulta difícil de creer. Carlos Reyes fue el primero en hablar. ¿Hay vida? Kevin revisó. Biofirmas detectadas, vegetación en los continentes, microbios probablemente en el agua. Nada complejo todavía. O al menos nada que los sensores a esta distancia puedan confirmar como civilización o fauna avanzada. Elena asintió lentamente. Bien. Preparen el paquete completo de datos para el capitán Ortiz. Quiero que lo tenga antes de que termine su turno, mientras el equipo se movía con energía renovada alrededor de ella. Elena se permitió un momento de quietud frente a la ventana de observación. El espacio a esa distancia del mapa conocido era diferente. No en apariencia, el vacío seguía siendo vacío. Pero había algo en saber que ningún ojo de otra especie había mirado en esa dirección, que hacía que la oscuridad se sintiera, extrañamente, como privacidad. La Tierra sin fin recibió el paquete de datos 2 horas después. Daniel lo leyó en su despacho privado, con la puerta cerrada, un café frío que había olvidado beber, y la expresión de alguien que lleva años corriendo hacia una meta y acaba de ver el final de la carrera por primera vez con claridad. Llamó a su primer oficial, la comandante Nadia Torres, y una mujer de 43 años con experiencia en 15 misiones de reconocimiento profundo y una serenidad que Daniel siempre había considerado uno de los activos más valiosos de su tripulación. Nadia, lee esto. Nadia lo leyó. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. Es real, dijo. Es real. ¿Cuándo se lo decimos a la tripulación? Daniel pensó durante un momento. Esta noche. Reunión general en todos los puentes de todas las naves. Transmisión simultánea. Nadia asintió. ¿Quieres que prepare un discurso? No. Voy a hablar como yo hablo. Esa noche, 130.000 personas en 120 naves se reunieron en sus puentes, comedores, salas de descanso y corredores para escuchar al capitán Daniel Ortiz. Muchos estaban de pie, algunos sentados en el suelo.
Los turnos de guardia habían sido redistribuidos para que nadie tuviera que perderse la transmisión. Daniel se sentó frente a la cámara. No de pie. No con uniforme de gala. Con su uniforme de trabajo normal, el café en la mano, los ojos directos a la cámara. Hace 14 días salimos del único espacio que conocíamos, porque ese espacio había dejado de ofrecernos algo por lo que valiese la pena quedarse. No dije que era una expulsión porque no lo fue. Fue una decisión. Nuestra decisión. Y esta noche les digo que esa decisión acaba de ser validada por los datos que el equipo de la doctora Farrow acaba de enviarnos. Hizo una pausa breve. Encontramos nuestro nuevo hogar. El sonido que recorrió las 120 naves en ese momento no fue un grito ni una ovación. Fue un murmullo colectivo, profundo y continuo. El sonido de personas que llevan mucho tiempo conteniendo algo y finalmente lo sueltan. El planeta tiene aire, tiene agua, tiene luz, y en 43 días lo veremos con nuestros propios ojos. Lo que construyamos allí depende de nosotros, y solo de nosotros. Nadie nos va a decir qué tratados firmar. Nadie nos va a cobrar tributo. Nadie nos va a sentar en una mesa de piedra y decirnos cuánto valemos. Daniel levantó su taza de café. Por los que tuvieron la paciencia de esperar el momento correcto. Es por los ingenieros que construyeron algo que nadie sabía que existía. Por cada persona en esta flota que confió en el plan cuando el plan todavía era solo una idea en un papel. Por nosotros. Bebió, y en 120 naves. Cada persona que tenía algo en la mano lo levantó también, en silencio, en un brindis que nadie había coordinado, pero que todos hicieron al mismo tiempo, mientras la flota humana avanzaba hacia su destino, con una moral que podía sentirse incluso en el frío mecánico del espacio. El Consejo Galáctico atravesaba algo que ninguno de sus miembros quería nombrar directamente, pero que todos experimentaban de manera inequívoca. Pánico. No el pánico ruidoso de las civilizaciones jóvenes. El pánico contenido y metodológico de quienes llevan siglos en el poder y acaban de encontrar un escenario que sus modelos de predicción no contemplaban. La reina Saranet había convocado una sesión de emergencia de nivel 1. La primera en 180 años, y los representantes de las 42 civilizaciones miembro estaban presentes en persona o mediante sus avatares holográficos de mayor fidelidad. Nadie había enviado a un subordinado. Todos entendían que lo que se discutiera esa jornada no era un asunto de protocolo, era un asunto de consecuencias. Saranet tomó la palabra desde su posición central. La piel en un tono gris azulado que sus asesores reconocían como el estado de máxima racionalidad forzada. Significaba que la reina estaba controlando activamente sus respuestas emocionales para pensar con claridad. Era un esfuerzo visible. La situación es la siguiente, comenzó. La humanidad ha abandonado voluntariamente todos los territorios del mapa conocido. Han cruzado el límite de alcance de nuestros sensores estándar. No disponemos de la tecnología necesaria para seguirlos. Y hasta este momento, no conocemos su destino ni su tecnología de propulsión. El representante de los Chelari, una civilización de larga memoria histórica, intervino desde su posición en el arco exterior. No, ¿cuánto tiempo creen que llevan planificando esto? Borlet respondió porque era quien más horas había dedicado al análisis en los últimos días. Basándonos en las señales indirectas que ahora podemos leer de manera retroactiva, entre 4 y 6 años. Posiblemente más. El motor de propulsión que están usando fue desarrollado en secreto. No hay registro de ninguna solicitud de patente, ninguna publicación científica, ningún contrato de fabricación relacionado en los sistemas que monitoreamos. El representante Chelari procesó esto durante un momento.
Lo hicieron dentro de sus propias instalaciones, sin tocar ningún recurso externo. Correcto. Eso significa que tenían los materiales, la capacidad industrial y el conocimiento científico para desarrollarlo de manera completamente autónoma, sin necesitarnos en ningún paso del proceso. El silencio que siguió fue diferente al de días anteriores. Tenía una textura más pesada. El representante Jurati, que llevaba 4 días sin dormir según los parámetros de su especie, analizando los archivos históricos de interacción con la humanidad, levantó la mano para hablar. Y yo quiero poner algo sobre la mesa que me resulta relevante. Durante los 23 años que la humanidad fue miembro activo del Consejo, nunca solicitó acceso prioritario a tecnología de propulsión avanzada. Nunca protestó por las restricciones de transferencia tecnológica que aplicamos a las civilizaciones de nivel medio. Nunca negoció por ello. ¿Su punto?, preguntó Saranet. Que no necesitaban negociarlo. Ya lo tenían, o estaban desarrollándolo, y nuestras restricciones no los afectaban porque nunca dependieron de nosotros para esa área específica. Saranet procesó esto. ¿En qué otras áreas no dependían de nosotros? El representante Jurati extendió un archivo holográfico en el centro de la sala. Eso es exactamente lo que he pasado 4 días tratando de determinar. Y la respuesta es más larga de lo que esperaba. El archivo mostraba un análisis comparativo de importaciones y exportaciones humanas durante los últimos 15 años. El patrón era visible una vez que sabías qué buscar. La humanidad compraba materias primas. Se vendía productos manufacturados de valor medio. Importaba muy poca tecnología crítica. Su red de dependencias externas era, comparada con cualquier otra civilización del Consejo, extraordinariamente delgada. Construyeron una economía diseñada para parecer integrada en el sistema del Consejo, explicó el representante Jurati, pero que en realidad mantenía sus dependencias críticas al mínimo absoluto. Si extraes la humanidad del mapa económico galáctico, el impacto en el Consejo es modesto. Si extraes cualquier otra civilización de tamaño comparable, el impacto es significativo. Otra pausa. ¿Eso significa que nos necesitaban menos de lo que pensábamos?, preguntó el representante Tharun. Significa que construyeron su presencia en el Consejo de manera que pudieran irse en cualquier momento sin que les costase demasiado. Como alguien que firma un arrendamiento, pero nunca desempaca las cajas importantes. Saranet se giró lentamente hacia la ventana de observación que dominaba un lado de la sala. Las estrellas eran las mismas de siempre. Pero algo en ellas se sentía diferente ahora. Más silenciosas, más indiferentes. Lo que me preguntan implícitamente, dijo la reina sin girarse, es si cometimos un error al tratarlos como los tratamos. Nadie respondió, porque la respuesta era obvia y todos la sabían. Y ninguno quería ser el primero en decirla en voz alta dentro de una sala que llevaba siglos tomando decisiones en dirección contraria. Fue el representante Chelari quien finalmente habló, con la delicadeza propia de alguien que sabe que las palabras van a quedar registradas para siempre. No creo que el error fuera tratarlos como los tratamos. Creo que el error fue no entender quiénes eran realmente. Los vimos como eran en sus primeros años de presencia galáctica, ruidosos, impulsivos, emocionalmente inestables, y asumimos que esa era la totalidad de lo que eran. Nunca revisamos esa evaluación. Saranet se giró. Y ahora están en algún lugar donde no podemos encontrarlos, construyendo algo que no podemos ver, y con una tecnología que no comprendemos. Sí. Y la próxima vez que los veamos, si es que los volvemos a ver, habrán tenido todo el tiempo que necesitan para construir sin interferencias. Sí.
La reina regresó a su posición central. Cuando habló, su voz era completamente plana. El tono de quien ha procesado algo difícil y ha llegado a una conclusión que no le gusta, pero que no puede ignorar. Inicien el programa de investigación de propulsión de emergencia. Máxima prioridad y máximo presupuesto. Quiero proyecciones de cuánto tiempo nos tomaría alcanzar su nivel tecnológico estimado. Borlet ya tenía la respuesta preparada porque sabía que la pregunta llegaría. Entre 80 y 120 años. Con todos los recursos disponibles. Saranet absorbió eso sin reacción visible. Entonces tenemos entre 80 y 120 años para decidir qué queremos decirles cuando finalmente podamos ir a donde están. La sala no respondió. Porque esa era una pregunta que ningún protocolo galáctico tenía respuesta preparada. En el día 41 de viaje, que cuando el planeta Génesis era ya visible en las pantallas de largo alcance como un punto azul verdoso de proporciones que hacían que algo en el pecho apretara con fuerza, el capitán Daniel Ortiz recibió una visita en su despacho que no esperaba. Era Laura Vázquez. Había viajado en la Nueva Aurora durante todo el trayecto, coordinando los equipos de planificación de asentamiento. Era la primera vez desde que cruzaron el límite del mapa conocido que visitaba la Tierra sin fin en persona. Daniel le ofreció café. Ella lo aceptó. Se sentaron frente a la ventana de observación, donde el espacio todavía era mayoritariamente oscuro, pero donde, si uno sabía dónde mirar, podía ver el destello azul del planeta. ¿Cómo está la planificación de asentamiento?, preguntó Daniel. Adelantada. El equipo de Elena es extraordinario. Ya tienen los primeros 3 años de establecimiento mapeados con una precisión que me hace pensar que llevan planeándolo desde antes de que yo supiera que el plan existía. Daniel sonrió. Probablemente sí. Laura sostuvo su taza con las 2 manos y miró el espacio. ¿Crees que intentarán seguirnos? Eventualmente. Pero para cuando tengan la tecnología para hacerlo, habrá pasado suficiente tiempo. ¿Suficiente para qué? Daniel consideró la pregunta. Para que lo que construyamos aquí sea tan sólido que ya no importe si vienen o no. Laura asintió lentamente. Luego, después de un momento, dijo algo que no había dicho a nadie desde la sala del consejo. Cuando salí de esa reunión, cuando Saranet me dio los términos y yo simplemente dije, entendido, y me fui. No estaba segura de que el plan funcionara. No estaba segura de que la gente lo siguiera. No estaba segura de que los motores fueran suficientemente rápidos, ni de que los datos de los sistemas de destino fueran tan buenos como esperábamos. Daniel la miró. ¿Y ahora? Laura señaló el punto azul en la pantalla. Ahora hay un planeta ahí afuera con aire que podemos respirar, y nosotros somos los únicos que sabemos que existe. Daniel levantó su taza. Bienvenida al plan B de la humanidad, dijo. Que resultó ser el plan A, respondió ella. Y por primera vez en meses, se rió de verdad. 2 días después, cuando la flota humana entró en órbita del planeta Génesis y sus pantallas se llenaron de verde y azul y blanco de nubes, los mensajes internos entre las naves fueron miles. Fotografías tomadas por 130,000 personas al mismo tiempo. Algunos lloraron. Otros cantaron. Muchos simplemente miraron en silencio. El ingeniero Sam Cole, que tenía 22 años y que había nacido en una estación orbital y nunca había pisado suelo planetario en toda su vida, se quedó de pie frente a la pantalla del puente durante 4 minutos sin moverse. El capitán Ortiz lo dejó estar. Los primeros equipos de reconocimiento aterrizaron en el día 44. Alice Morgan fue parte del grupo porque insistió en que quería ver la maquinaria que sustentaría los primeros reactores de energía. Y Carlos Reyes
Fue porque Elena lo mandó y porque él no lo habría pedido, pero lo necesitaba. Laura Vázquez fue porque era su trabajo y también porque había decidido que merecía estar ahí. El aire era limpio. La gravedad era 1,2% más alta que la terrestre. El horizonte tenía un color diferente al atardecer. Más anaranjado, más cálido. Había hierba, o algo que cumplía la función de hierba, y árboles, o algo suficientemente parecido a árboles como para que el cerebro los reconociera como tales. Alice se agachó, tomó un puñado de tierra oscura y lo sostuvo en la palma de la mano. Era real, era tierra, era suya, de todos ellos. Carlos Reyes la observó y luego miró el horizonte. Doctora Farrow tenía razón, dijo en voz baja. Alice levantó la vista. ¿En qué? En que la única diferencia es que la cueva es más grande. Alice cerró la mano alrededor de la tierra y sonrió. En la Tierra sin fin, Daniel Ortiz recibió la confirmación de aterrizaje seguro del equipo de reconocimiento y la guardó en el registro oficial de la misión con la fecha y la hora. Y luego añadió una nota breve en el campo de observaciones del capitán. Decía, día 1, nada más. No necesitaba más. Los primeros meses en el planeta Génesis, al que la comunidad humana comenzó a llamar informalmente Nueva Tierra desde la primera semana, fueron exactamente tan difíciles y exactamente tan extraordinarios como todos los cálculos habían previsto. Los ingenieros trabajaban 16 horas. Los científicos, más. Los constructores levantaban estructuras que el viento de ese planeta, con sus propios patrones de clima que ningún modelo terrestre podía predecir con exactitud total, a veces derrumbaba y que se levantaban de nuevo sin drama excesivo, porque los materiales estaban diseñados para ese tipo de contratiempo. Los médicos de campo documentaban cada nueva alergia, cada microorganismo local que encontraba una vía inesperada de interacción con la biología humana, y ajustaban los protocolos de salud en tiempo real. La doctora Elena Farrow llevaba 86 días sin descanso completo, cuando su asistente Carlos Reyes llegó a su laboratorio portátil con una expresión de alarma moderada y una tableta en la mano. Doctora, los sensores de largo alcance detectaron algo. Elena no levantó la vista de su microscopio. ¿Qué tipo de algo? Una señal, no humana, no del Consejo, procedencia desconocida. Eso sí hizo que Elena levantara la vista. La señal era débil, periódica, y venía de una dirección que los sensores colocaban a aproximadamente 3 años luz de distancia, en el plano orbital del sistema. No era una transmisión de comunicación. Era algo más parecido a un pulso de reconocimiento, como un latido muy lento. Elena llevó los datos al capitán Ortiz en persona. Daniel los estudió durante mucho tiempo. Luego llamó a Nadia Torres y a Laura Vázquez, y los tres los estudiaron juntos durante más tiempo todavía. ¿Podría ser natural?, preguntó Nadia. Kevin dice que no completamente, respondió Elena. La periodicidad es demasiado regular para ser puramente natural, y no es artificial en el sentido de una comunicación intencional. Pero tampoco es solo ruido cósmico. ¿Una sonda?, sugirió Laura. Posiblemente una sonda muy antigua. Los espectros sugieren que la tecnología que la emite tiene una edad de al menos varios milenios. Daniel miró la dirección de la señal en la pantalla. 3 años luz. En la escala del espacio interestelar, era casi un vecino. ¿Hay alguna civilización en nuestras bases de datos que hubiera podido colocar algo allí?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Según los datos que trajimos del Consejo, esta región no ha sido explorada por ningún miembro. Pero eso no significa que nadie haya estado aquí antes de que el Consejo existiera. Este brazo galáctico tiene 10.000 millones de años. La sala procesó eso en silencio.
Daniel tomó una decisión. Preparen una sonda de reconocimiento de largo alcance. Quiero mandarla en esa dirección con instrucciones de análisis pasivo. Nada que emita señales que puedan interpretarse como respuesta. Solo observación. ¿No enviamos una tripulación?, preguntó Nadia. Todavía no. Primero vemos qué hay. Luego decidimos qué hacemos con lo que vemos. La sonda partió 3 días después. Llevaría algo más de 3 años en llegar a la fuente de la señal, analizarla y enviar datos de vuelta. Para entonces, Nueva Tierra tendría 3 años más de desarrollo encima. Daniel registró el lanzamiento en el diario oficial de la misión, con la misma sobriedad con la que había registrado el primer aterrizaje. Pero esta vez, la nota al final decía algo diferente. Decía: no estamos solos en esta región. Pero esta vez, somos nosotros los que llegamos primero. Y esta vez, nosotros decidimos las reglas del primer contacto. Mientras tanto, a una distancia que los motores del Consejo tardarían generaciones en cubrir, el trabajo de construir Nueva Tierra continuaba. Los niños que habían nacido durante el viaje daban sus primeros pasos en suelo extraterrestre con la naturalidad de quien no conoce otra cosa. Los ingenieros resolvían un problema y encontraban el siguiente. Los científicos mapeaban flora local con nombres que inventaban ellos mismos, sin consultar ningún catálogo galáctico. Porque aquí los nombres los ponían ellos. Alice Morgan terminó el primer reactor de energía limpia en el día 112. Funcionó al primer intento. Ella no organizó ninguna celebración. Anotó el resultado en su diario técnico. Tomó su taza de café y fue a revisar el siguiente proyecto. Sam Cole, que había empezado como oficial de comunicaciones y que con la expansión de las necesidades operativas había terminado coordinando la red de sensores del sistema completo. Descubrió en el día 130 que podía, si los parámetros estaban bien calibrados, captar ecos de transmisiones del espacio conocido. Ecos viejos, distorsionados, irreconocibles como comunicación coherente, pero presentes. No se lo dijo a nadie durante 2 días. Lo guardó consigo y lo pensó. Luego fue a hablar con el capitán Ortiz. «Si puedo escuchar algo de allá», dijo. «Eventualmente ellos podrían escuchar algo de aquí, aunque sea un eco». Daniel consideró esto. ¿En cuánto tiempo? Con la tecnología que tienen ahora, décadas. Si con tecnología mejorada, menos. ¿Y si construimos activamente para no ser detectables? ¿Cuánto costaría en recursos y esfuerzo? Sam ya había hecho los cálculos. Demasiado. No podemos construir una civilización y al mismo tiempo construir un escudo de silencio. Tendríamos que elegir. Daniel asintió. Entonces no elegimos el silencio. ¿Seguro? Construir es más importante que esconderse. Y cuando lleguen, si llegan, lo que van a encontrar aquí tendrá que hablar por sí mismo. Sam procesó eso. ¿Y si lo que encuentran les parece amenazante? Daniel lo miró. ¿Recuerdas lo que dijo Saranet antes de que cerrara el canal? Que si cruzábamos ese límite estaríamos solos, sin protección, sin red. Sí. Nos dijo eso como si fuera una amenaza. Pero nosotros ya lo habíamos diseñado así desde el principio. Estar solos era el objetivo. Porque si estás realmente solo, en un lugar que nadie más puede alcanzar fácilmente, con recursos propios, tecnología propia y tierra propia, entonces la definición de amenazante se invierte. Tú no eres el que tiene miedo, eres el que hace que otros se lo pregunten. Sam no respondió de inmediato. Luego asintió, lentamente, con la expresión de alguien que acaba de ordenar algo que estaba desordenado en su cabeza. ¿Cuándo crees que vendrán? Dentro de muchos años. Quizás 100, quizás más, pero vendrán.
porque la curiosidad es una constante universal. ¿Y cuándo vengan? Daniel miró por la ventana hacia el horizonte de Nueva Tierra, donde el sol de ese sistema pintaba el cielo de un naranja que todavía le producía algo parecido a la maravilla, aunque ya llevaba meses viéndolo. Cuando vengan, dijo, van a encontrar lo que siempre encontraron con nosotros. Solo que esta vez no van a poder ignorarlo, ni subestimarlo, ni ponerlo en una mesa de piedra y decirle cuánto vale. Porque esta vez, lo que van a encontrar habremos construido nosotros, en nuestra tierra, con nuestras reglas. Hizo una pausa. Y si la reina Saranet todavía vive para entonces, va a tener que decidir si viene como aliada o como visitante. Pero no va a poder venir como dueña. El sol de Nueva Tierra terminó de cruzar el horizonte y el cielo cambió al azul profundo de esa noche particular. Las primeras estrellas aparecieron, diferentes a las del cielo terrestre, más brillantes en algunas constelaciones, más tenues en otras. Pero estrellas al fin, y en 120 naves que se habían convertido en casas, y en casas que se estaban convirtiendo en una ciudad, y en una ciudad que se estaba convirtiendo en el principio de algo que todavía no tenía nombre completo. 130,000 personas vivían el fin de su primer capítulo en un lugar que nadie más conocía. Sin decir una palabra, la humanidad había llegado. Sin pedir permiso, sin anunciar su llegada, sin consultar ningún mapa que no fuera el suyo. Y en algún lugar del espacio conocido, una reina con 6 ojos dorados y piel que cambiaba de color, seguía mirando el punto del mapa donde antes había humanidad. Y encontraba solo silencio, que era, curiosamente, la respuesta más elocuente que la especie humana había dado nunca.